Gloria a Dios, hermanos. Tenemos esperanza. Amén. Una esperanza segura. Una esperanza que no defrauda. Nuestro Rey resucitó. Gloria a Dios, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a estar estudiando un mensaje al cual he titulado El temporizador de Dios. La relación o la correspondencia entre el arca de Noé y el bautismo que salva. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Yo sé que es un nombre un poco largo, pero espero que el sermón no sea tan largo. Bien, hermanos, yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Sabemos que los celulares pues traen una herramienta llamada el temporizador. Esta herramienta se puede configurar para que nos avise que un tiempo determinado se ha cumplido. De hecho, uno puede configurar varios tiempos en el temporizador al mismo tiempo. Y yo sé que esto va a parecerles un poco infantil, pero voy a pedir a Lucho que nos presente una demostración del temporizador. Vean el temporizador. Él lo va a establecer. Primero va a establecer un temporizador de 12 segundos. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Sí. 5 segundos. Le va a poner la alarma. Ahora él va a establecer un temporizador de 12 segundos. Va a poner la alarma. Y lo va a echar a correr. Lo va a echar a andar. Ok, está andando el tiempo. El tiempo va corriendo. Era para que se despertaran. Ya viene el otro. ¿Vieron? Se cumplió el tiempo en los dos. Pues hermanos, temporizadores y alarmas son buenas herramientas que nos ayudan a ser puntuales, ¿no es cierto? Esas dos herramientas, hermanos, por lo menos el domingo deberían usarlas, hermanos. El temporizador, ¿verdad? Para ser puntuales el domingo. Pues hermanos, ¿cuánto tiempo habrá configurado Dios en su temporizador antes de derramar su ira y la destrucción de este mundo corrupto e impío? ¿Hasta cuándo durará la paciencia de Dios con un mundo corrompido, lleno de violencia y que ha torcido su camino? ¿Cuánto tiempo queda en el temporizador de Dios? Y esas preguntas, hermanos, son en términos generales, pero también las puedo hacer en términos individuales. ¿Cuánto tiempo habrá en el temporizador de Dios para usted? Para su vida. ¿Cuánto tiempo le queda? En el hermoso libro de Génesis que hemos estado estudiando, podemos comprobar por primera vez en la Biblia el uso del temporizador por parte de Dios. Génesis nos demuestra que Dios usa el temporizador. Vean ahí en Génesis 6:5 se describe la condición de la humanidad y dice: Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa es la condición de la humanidad. Y más adelante en Génesis 6:12 expresa cómo eso se manifestaba. Y Dios dice que el mundo estaba corrompido y estaba lleno de violencia. Y dice Dios: el mundo entero ha apostatado, se ha desviado en su camino a semejanza de Caín. Recordemos que en Génesis 4:18 Caín había tomado esta decisión: de tu presencia, Dios, me voy a esconder. Voy a ser un vagabundo, voy a ser un errante en la tierra. Es decir, tu camino no lo voy a seguir, voy a tomar mi propio camino. Voy a apostatar. Y Dios está diciendo lo mismo en Génesis 6:12. Toda carne ha corrompido su camino. Todos se han desviado.
Todos han tomado el camino de Caín y rechazado el camino de Dios. Pero por otro lado, hermanos, en el mismo capítulo y en una condición totalmente opuesta a la de la humanidad, se nos presenta la condición de Noé. Comenzando en el versículo 8 del capítulo 6, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y en el versículo 9 él nos comienza a explicar cómo esa gracia se ha manifestado en la vida de Noé. Miren el versículo 9. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. La gracia de Dios trajo la justicia que es por la fe a Noé. Y esa justicia trajo a su vida la perfección, que la podemos definir como santidad y separación del mundo. Noé estaba en el mundo corrupto y lleno de violencia, pero estaba separado del mundo. No participaba en la corrupción y en la violencia. Y dice también, Noé andaba siempre con Dios. Eso habla de la comunión, de su comunión con Dios. Él no había tomado el camino de Caín, sino que él estaba en el camino de Dios. Pues, hermanos, en ese mismo capítulo, en el versículo 3, vemos cómo Dios activó el temporizador, así como lo hizo Lucho en el video. Vean en el versículo 3, Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Ahí está el temporizador. Dios activó su smartphone. No, ¿verdad? No necesita un smartphone, ¿verdad? Pero activó. Puso 120 años. 120 años. ¿Para qué? 120 años, ¿para qué? 120 años de paciencia. 120 años de espera. Hasta que el temporizador se cumpliera. Y entonces dice Génesis 6:7, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Cuando se cumpla el tiempo del temporizador, destrucción e ira. Destrucción e ira. Sin embargo, el plan para Noé era muy diferente. Ese no era el plan para Noé. Dios proveyó algo muy diferente para Noé. En el versículo 14 dice que Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de ciprés. Vean aquí, hermanos, porque no está el pasaje completo. En el versículo 14 dice: hazte un arca de madera de ciprés, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra, todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y animales para preservarles la vida contigo. Y miren eso que está ahí en amarillo, dice: así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Él lo hizo. Y algo bien interesante, hermanos. Ahí hay un temporizador de 120 años. Pero también, hermanos, Dios puso otro temporizador más breve, como el ejemplo de Lucho, ¿verdad? Él puso uno de 12 segundos y puso otro más breve de 5 segundos. Y ahí en la Biblia vemos otro temporizador de 7 días. Qué interesante, ¿verdad? 7 días. Vamos ahí a Génesis capítulo 7, del versículo 1 al 10. Léanlo aquí, hermanos, porque está resumido, no está todo. Dice en el versículo 1: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, toma las parejas de animales limpios y no limpios, toma también las parejas de las aves del cielo, porque dentro de 7 días, temporizador activo, dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra
40 días y 40 noches, otro temporizador ahí, 40 días y 40 noches, y borraré de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y otra vez, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y los animales también entraron. Y dice el versículo 10, aconteció que cuando sonó el temporizador, a los 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Interesante, ¿no? Que 7 días antes de la ira y destrucción, Dios le dice a Noé, entra en el arca, porque voy a preservar tu vida. Tú no vas a pasar por la ira y la destrucción. ¿No les suena muy parecidos, hermanos, a algo más en la Biblia? ¿No les suena parecidos a ese día cuando con voz de mando, con voz de arcángel, con sonido de trompeta de Dios, Cristo llame a la iglesia para que se reúna con Él en las nubes 7 años antes del día de la ira y la destrucción del Señor? 7 años antes, otro temporizador. Pues hermanos, este solo es un paréntesis. Aquellos que no creen en el rapto tribulacional, se me cuesta esa palabra, el rapto antes de la tribulación de la iglesia, consideren el antecedente del arca de Noé. 7 días antes de la ira y la destrucción, él fue preservado. Hay un antecedente, hermanos, hay un antecedente. Pero bien, hermanos, en la Biblia hay muchos otros ejemplos del temporizador de Dios. Y hermanos, en algunos casos Dios dice con precisión, Dios comunica con precisión cuánto tiempo hay en el temporizador, cuánto tiempo puso Dios, cuánto tiempo tenemos en el temporizador. Sin embargo, hay muchos otros casos cuando Dios establece el temporizador y no nos dice cuánto tiempo hay. No hay indicaciones de Dios cuánto tiempo hay. Por ejemplo, en algunos casos cuando Él comunica el tiempo, está estos 120 años de paciencia durante se construía el arca. También está ese tiempo de 7 días entre los que Noé entra al arca y el diluvio comienza. También, hermanos, están los 40 días y 40 noches de lluvia durante el diluvio. El tiempo del exilio de Israel en Babilonia, 70 años. Las 70 semanas del libro de Daniel, 69 primero y falta una, la número 70 que está por cumplirse. Temporizador, Dios nos dice cuánto tiempo tenemos. Los 7 años de la tribulación, los 1000 años del reino milenial o el reino terrenal del Señor Jesucristo. Entonces hay varios temporizadores y Dios nos dice cuánto tiempo tenemos. Pero también, hermanos, hay muchos temporizadores de Dios y Él no nos dice cuánto tiempo hay. Por ejemplo, el temporizador en la historia de las naciones, Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice, de uno solo, es decir, de Adán, de un solo hombre, Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos. ¿Quién determinó los tiempos? ¿Quién puso el temporizador de las naciones? Dios. ¿Sabemos nosotros cuánto tiempo tienen las naciones? No sabemos. Las naciones surgen y las naciones desaparecen. Imperios surgen y florecen, imperios caen. ¿Y quién tiene el control de todos esos tiempos? Dios. Pero no nos lo dice. El temporizador para la primera venida de Cristo, miren en Gálatas 4, del versículo 4 al 5, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el temporizador, cuando sonó la alarma del temporizador, en el tiempo que Dios estableció, vino, o Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para mí, cumpliendo Génesis 3:15, la simiente de la mujer, nacido de la ley o bajo la ley, para mí también cumpliendo que iba a nacer de Israel, el pueblo de Abraham, la tribu de Judá, para cumplirla obviamente,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, o sea, a todos los pecadores condenados por la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, para que fuéramos sus hijos. Cuando vino la plenitud del tiempo. Está también el temporizador para la muerte de Cristo. Durante su ministerio aquí en la tierra, muchas veces Jesucristo dijo: todavía no ha llegado mi hora, todavía mi tiempo no se ha cumplido. Hasta que un día, una noche, Jesucristo, orando al Padre, dijo lo siguiente, Juan 17:1: Padre, la hora ha llegado. El tiempo se ha cumplido. Esta es la hora para que tú glorifiques a tu Hijo y que el Hijo te glorifique a ti. También está el temporizador para el reino terrenal del Señor Jesucristo. Jesucristo va a reinar en esta tierra. ¿Cuándo? No lo sabemos. Vamos a Hechos capítulo 1 versículos 6 al 7. Dice lo siguiente: entonces los que estaban reunidos, o sea los discípulos, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios, ¿verdad? Esta pregunta lo demuestra. Para nada, ¿verdad? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado, ha configurado con su propia autoridad. No les corresponde a ustedes. Entonces, hermanos, hay temporizadores de la Biblia que conocemos el tiempo que tienen, hay otros que no conocemos cuánto tiempo tienen. Pero hay uno, hermanos, hay uno que está configurado y que quizás sea el más relevante para cada uno de nosotros. El configurador y el temporizador más relevante para cada uno de nosotros. Dice Salmo 39, 4 al 5: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves. Estoy hablando del temporizador de nuestra vida. Estoy hablando del temporizador que cuando llegue a su tiempo, llegue a su cumplimiento, cada uno de nosotros morirá. En Job capítulo 14 versículo 1 dice lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Y quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Cuando el Señor llame a juicio, ¿quién podrá en sus propias fuerzas y méritos presentarse limpio y puro delante de Él? ¿Quién podrá en su propia fuerza? Nadie. Ya que sus días están determinados, sus días están configurados. Hay un temporizador para cada uno. El número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no puedas pasarlos. Y este temporizador es tan relevante porque cuando este temporizador llegue a su cumplimiento, ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27, Hebreos 9, 27: está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, este versículo, hermanos, no está diciendo que todos vamos a ser juzgados al mismo tiempo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que todos vamos a ser juzgados. Y que al morir ya no queda nada más que hacer. Ya no hay otra oportunidad. Ya no se puede regresar a cambiar algo. Lo único que queda es juicio. Juicio. Nadie sabe cuándo llegará el día de su muerte, pero toda persona debe saber que cuando ese día llegue,
ya no habrá oportunidad de nada. Lo mismo para el mundo en general. El mundo debe saber que cuando el día del Señor llegue, ya no habrá oportunidad. En los días de Noé, Dios ofreció un arca para la salvación de las personas. Era un arca de madera. Y lo que las personas tenían que hacer era escuchar la advertencia de Dios y entrar al arca para ser salvos. Eso era todo lo que tenían que hacer. 8 personas escucharon a Dios, creyeron a Dios y subieron, entraron en el arca. Ahora, en este tiempo, Dios está ofreciendo un arca de salvación. Ya no es de madera. Y esta arca verdaderamente, efectivamente salva a todos aquellos que entren en ella. Pero al igual que en los días de Noé, muy pocos están escuchando la advertencia de Dios. Muy pocos están creyendo y muy pocos están entrando en el arca de la salvación que Dios ofrece hoy, antes de que el temporizador llegue a su fin. Vamos a leer 1 de Pedro 3, del 18 en adelante. 1 Pedro 3, 18. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio o a través del agua. Y correspondiendo a esto, en correspondencia con esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Cristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, en algunos lo consideran enigmático pasaje, pero hermoso verdaderamente. El apóstol Pedro establece una correspondencia entre el arca de Génesis, el arca de Noé en el Génesis y el arca de la salvación, el bautismo, mejor dicho, el bautismo de la salvación, el bautismo que salva. Y miren ahí en el versículo 21, hermanos, está subrayado: y correspondiendo a esto. Esa palabra correspondiendo, hermanos, en el griego es la palabra antitipo. Antitipo. Antitipo, hermanos, es algo que sigue un patrón previamente establecido. Un antitipo, vamos a ver una definición. Vean esta definición de lo que es un antitipo, la siguiente, hermanos. Un antitipo es lo siguiente: el tipo viene primero y establece un patrón que presagia su cumplimiento en el antitipo que viene después. El corazón del antitipo en el Nuevo Testamento es la persona y obra de Jesucristo, especialmente su resurrección. Lo que está diciendo es: primero está el tipo. El tipo establece un modelo, un patrón. Luego viene el antitipo y sigue ese modelo y verdaderamente lo cumple. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, o mejor dicho Dios, es que el arca de Noé es el tipo. El arca de Noé establece el patrón que cumple o que presagia el bautismo que salva. El tipo es el arca de Noé, el antitipo es el bautismo que salva. Y en esta mañana vamos a ver cuál es esa correspondencia. ¿Cuál es la correspondencia entre el arca de Noé y el bautismo de salvación? Queremos maravillarnos por lo que nos va a decir la palabra del Señor.
Pero primeramente, hermanos, una aclaración importante. ¿Cuál es el bautismo que salva? ¿Cuál es el bautismo que salva? Vean ahí en el versículo 21, primera de Pedro 3:21. Léanlo aquí adelante si quieren, hermanos. Dice, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. La palabra bautismo, hermanos, es una palabra griega que el español simplemente se la ha robado. El idioma español le quitó prestada la palabra bautismo al griego. Es una palabra griega. Y básicamente quiere decir inmersión o sumersión. Inmersión es introducir algo completamente en algún líquido. Eso es inmersión. Sumergir algo completamente en algún líquido. También puede significar sumergir algo en otra cosa que no sea líquido, pero puede ser un ambiente, puede ser una esfera. Hoy en la mañana, hace un ratito, hermanos, ustedes presenciaron ese momento hermoso cuando dos hermanas de nuestra iglesia fueron sumergidas completamente en agua. Y miren, yo me aseguré de que quedaran completamente sumergidas, porque ese es el bautismo. Eso es el bautismo. Inmersión, sumersión. Y en la Biblia entonces, hermanos, encontramos básicamente dos tipos de bautismos. El primero es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Los judíos practicaban el bautismo en agua como un acto ceremonial de purificación. Era una ceremonia de purificación. Por ejemplo, en los evangelios vemos que Juan el Bautista bautizaba en el río, bautizaba en agua. También Jesús y sus discípulos, específicamente los discípulos de Jesús, bautizaban también en agua. Ahora nosotros, la iglesia, nosotros también bautizamos en agua. Otra vez, las hermanitas hoy fueron bautizadas. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos identificamos con Jesús, que se bautizó en agua también, y porque cumplimos la ordenanza, porque Jesús dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un creyente es bautizado, lo que está diciendo es, yo creo en el Señor y me identifico con Él. Y también me identifico con su obra, me identifico con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Y me estoy identificando con todos aquellos que creen y profesan lo mismo, con la iglesia. En eso consiste el bautismo en agua. ¿Quién es el que realiza el bautismo en agua? Pues un pastor, ¿verdad? Un líder de la iglesia. Ellos son los que realizan el bautismo en agua. Pero está el otro bautismo también. Está el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero que veamos cómo Juan el Bautista bautizaba en agua. ¿Se acuerdan? Acabo de decirlo. Él bautizaba en agua. Pero vean lo que dice Juan el Bautista en Juan capítulo 1 versículo 33. Juan 1:33 dice, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él. Esto es lo que Dios le dice a Juan. Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice Juan, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Yo bautizo en agua, pero el Hijo de Dios bautiza en el Espíritu Santo. Juan dice, yo no soy digno. Él es digno de bautizar en el Espíritu Santo. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, puede bautizar en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo no es algo que el pastor de la iglesia puede hacer. No es algo que un líder puede hacer. Es algo que solamente Jesucristo puede efectuar. ¿Y cuándo lo efectúa?
¿Y con quién lo efectúa? ¿A quién bautiza Cristo en el Espíritu Santo? Pues vamos a ver lo que dice Juan 7, versículo 38 a 39. Juan 7, 38 a 39. Dice, el que cree en mí, está hablando Jesucristo, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, tal como lo dice la palabra de Dios, de lo profundo de su ser, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. ¿Y qué quería decir él? Vean el versículo siguiente. Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Entonces, ¿quiénes son los que son bautizados en el Espíritu Santo? Los que creen en él. A ellos Jesucristo mismo los bautiza en su Espíritu. Entonces, hermanos, si yo les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el bautismo que salva? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el bautismo que salva? No es en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el bautismo que ejecuta el Señor Jesucristo en todos aquellos que creen en Él. Entonces, habiendo aclarado eso, habiendo dicho eso, ahora sí podemos establecer la correspondencia, la relación entre el arca de Noé y el bautismo que salva. Hay por lo menos 3 correspondencias entre el arca de Noé y el bautismo que salva. Pueden haber más, hermanos, pero yo no estoy predicando primera de Pedro versículo a versículo, ¿verdad? El pastor Neptalí es el que lo hace, ¿verdad? Cuando le toca a él predicar, él predica primera de Pedro, así que a él tienen que pedirle los detalles. Ok, hay 3 correspondencias. La primera, ambos, el arca de Noé y el bautismo que salva, son los únicos medios de salvación, o fueron los únicos medios de salvación. Segundo, ambos, el arca de Noé y el bautismo que salva, han sido pacientemente ofrecidos al mundo. Pacientemente ofrecidos al mundo. Tercero, ambos, el arca de Noé y el bautismo que salva, son accedidos por medio de la fe. Se puede entrar en ellos únicamente por medio de la fe. Vamos a ver la primera correspondencia. Ambos fueron los únicos medios de salvación. Vean ahí en el versículo 20, primera de Pedro 3:20. Dice al final, el arca que estaba en construcción, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, lo que está diciendo el Señor, es que en los días de Noé, en el principio, en Génesis, solo había un medio de salvación. ¿Cuál era ese medio? El arca que Noé estaba construyendo. Y las personas que creyeron y aceptaron esa oferta de salvación, que solo fueron 8, efectivamente fueron salvadas. Efectivamente se salvaron. No perecieron. El Señor les preservó la vida. Verdaderamente el arca de Noé fue un medio de salvación en los tiempos de Noé. Y dice el apóstol, y correspondiendo a esto, o sea, como una copia de esto, como un eco de esto, a la imagen de esto, ahora, en este tiempo, el bautismo los salva a ustedes. Obviamente ya dijimos cuál bautismo es. ¿Cuál bautismo? El bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu. El bautismo que efectúa Jesucristo en aquellos que creen, en aquellos que creen. El bautismo en agua es como la obediencia de Noé.
Dios le dijo a Noé, haz un arca, hazla con estas medidas, hazla con tantos pisos, compartimentos y todo lo demás, calafatéala con brea y todo eso. Mete tantos animales limpios, mete tantos animales no limpios, tantas parejas, macho y hembra. Y todo dice al final, así lo hizo Noé. El bautismo en agua es, así lo hizo el hermano, así lo hizo la hermana, como el Señor lo mandó. Pero antes de eso era necesaria la fe. Antes de eso era necesario el bautismo en el Espíritu Santo. Antes de eso era necesario que Jesucristo enviara su Espíritu a habitar, a morar en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la primera correspondencia entre el arca de Noé y el bautismo que salva es que eran los únicos medios de salvación. Los únicos medios de salvación. No hay otro. No hay otro. En aquel tiempo era el único y era un arca de madera porque la amenaza era una amenaza física, el diluvio. Ahora es un arca espiritual porque salva del pecado, salva de la ira de Dios, nos salva para el Señor. En segundo lugar, la segunda correspondencia es que ambos, el arca y el bautismo que salva, fueron ofrecidos pacientemente al mundo. Vean el versículo 20, 1 de Pedro 3:20. La paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. La paciencia de Dios esperaba. 120 años esperaba. Pero ¿qué es lo que esperaba, hermanos? ¿Qué esperaba? Que más personas se arrepintieran y creyeran y buscaran la oferta de la salvación. Segunda de Pedro 2:5 describe a Noé como un predicador de justicia. Y aunque muchos debaten esto, hermanos, pero para mí, cuando dice que Noé era un predicador de justicia, significa que él con su vida, pero también con sus palabras, predicó acerca de la salvación que Dios estaba ofreciendo. Él predicó a su generación. Hay un medio de salvación. Dios va a destruir todas las cosas. Dios va a exterminar a toda carne, hombres, animales, aves, todo. Hay un medio de salvación. Es el arca que estoy construyendo. Él fue un predicador de justicia. Pero sabemos que su oferta fue rechazada. Su oferta fue rechazada. Pero ¿se les ofreció? Sí se les ofreció. ¿La tomaron la oferta de salvación? No, la rechazaron. Igualmente, el evangelio de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo se ofrece a todo el mundo. Alrededor del mundo el evangelio está siendo predicado, como yo lo estoy haciendo esta mañana, como lo hacemos aquí cada domingo, como lo hacen en los ICRES. El evangelio es predicado, el evangelio es ofrecido. Y las personas deliberadamente lo rechazan. Algunos pocos lo reciben y gloria a Dios por ello. Todos nosotros, creo o espero, que somos una demostración de eso, de que personas están recibiendo la oferta de salvación. Pero en este tiempo, ¿qué está haciendo Dios? Pacientemente esperando el temporizador. Que el temporizador suene. Está pacientemente esperando, llamando a las personas al arrepentimiento, adoptando a más personas como hijos suyos, aquellos que por la fe reciben al Señor Jesucristo. Y la tercera, hermanos, la tercera correspondencia es que ambos, el bautismo que salva y el arca de Noé, son accedidos únicamente por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe. ¿Por qué Noé hizo el arca? ¿Por qué Noé entró en el arca? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos?
Por la fe, por la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7 dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, siendo advertido de lo que iba a pasar, cuando sonara el temporizador, esto es lo que voy a hacer cuando termine el tiempo, pues Noé, siendo advertido por Dios, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Noé construyó el arca, Noé entró en el arca, Noé hizo todo lo que Dios le mandó por la fe, por la fe. De la misma forma, hermanos, el arca de la salvación ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo que efectúa Jesús cuando una persona cree, de la misma forma, la única forma de llegar a Él, el único medio es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro lo describe de esta forma. Vamos al versículo 21, hermanos. Primera de Pedro 3:21 dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, o sea, no es con agua, no es algo externo, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, sino como algo que surge desde lo interior del corazón de la persona, un clamor al Señor, una confesión, una alianza, un ponerse de acuerdo con Dios, un sometimiento de la voluntad de uno, un rechazo de uno mismo. Aquí el apóstol, hermanos, está describiendo nuestra fe como esa confesión, como esa petición a Dios, como un clamor profundo, hermanos, un clamor profundo que dice: estoy de acuerdo contigo, Señor, estoy de acuerdo contigo. Soy un pecador, merezco la muerte. No tengo otra salvación, no tengo mérito, no tengo nada que ofrecerte. Recibo lo que tú me ofreces, a tu Hijo Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su sangre derramada a mi favor. Esa es esa petición a Dios de buena conciencia. De una buena conciencia significa que verdaderamente transforma la vida. No es algo que sale del labio para afuera, viene de lo profundo. Esa buena conciencia, hermanos, es el paralelo de así hizo Noé. Así hizo Noé. Es esa obediencia que produce la fe. Son esas obras, son ese sometimiento a la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, en este pasaje, el apóstol Pedro va a mencionar 3 elementos de esa petición de Dios. 3 elementos, hermanos, con los cuales debemos concordar con Dios, acordar con Dios. Dios es lo cierto. Estoy de acuerdo contigo, Señor. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Estos son 3 elementos que aceptamos por fe. Número 1, la muerte suficiente, sustitutoria y reconciliadora de Cristo por los pecados. Ese es el primer elemento. La muerte sustitutoria, suficiente y reconciliadora de Cristo por los pecados. Vean el versículo 18, hermanos. Primera de Pedro 3:18. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo el Señor aquí es que Jesucristo sufrió. Él sufrió. Y sabemos, hermanos, que el clímax o la cumbre, la cúspide de ese sufrimiento del Señor Jesucristo es su muerte. Es su muerte.
el Hijo de Dios sufrió una gran humillación para salvarnos. Su humillación comenzó desde el mismo momento de su nacimiento, desde su encarnación, desde que el Dios glorioso se hizo carne, tomó la forma del hombre. Desde ese momento comenzó su sufrimiento. La Biblia describe a Jesucristo como un varón de dolores, experimentado en aflicciones. Ese es el Señor. Su sufrimiento comenzó en su nacimiento y se extendió durante toda su vida y en especial durante su ministerio. Durante su ministerio Él padeció persecución, burla, escarnio, fue tentado, fue rechazado, quiso ser asesinado. Y el sufrimiento se completó cuando Él llegó a la crucifixión y a su muerte. Su sufrimiento es tan grande que no lo podemos entender. Pero el apóstol Pedro aquí está diciendo, Él sufrió, pero ese sufrimiento es suficiente. Miren lo que dice: Cristo murió por los pecados una sola vez. Ya no es necesario que Él vuelva a sufrir. Ya no hay otro sacrificio. Él sufrió una sola vez para siempre. Toda su obra, y en especial su muerte y su sangre derramada en la cruz, son de tal valor infinito que no necesitan ser repetidos, que no necesitan volver a ocurrir. Él lo hizo de una sola vez y para siempre. Su sufrimiento es suficiente para nosotros. También, hermanos, el apóstol dice que su sufrimiento fue sustitutorio, fue sustitutivo. Vean lo que dice el versículo 18 otra vez. Él sufrió una sola vez, el justo por los injustos. Eso quiere decir que Él tomó nuestro lugar. Pero no solo eso, hermano, no lo vean tan superficialmente. También está diciendo que Él no merecía estar ahí. Y el que merecía estar ahí éramos usted y yo, nosotros. Pero Él tomó el lugar, el justo por los injustos, el que nunca cometió pecados, el que vivió una vida perfecta, el santo, 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 por amor a nosotros, tomó nuestro lugar. Él está diciendo, el sufrimiento de Cristo, que es coronado por su muerte, es suficiente, es sustitutorio y también es reconciliador. Reconciliador. Vean lo que dice el versículo. Cristo sufrió por los pecados una sola vez, suficiente. El justo por los injustos, sustitutorio. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, hermanos. Estábamos separados, estábamos alejados. Acabamos de cantar Mi esperanza está en Jesús y dice, había un abismo imposible. Logré escalar ese abismo, no podía llegar a Dios. Pero Cristo, así como el arca llevó a Noé hasta un lugar seguro, así Cristo ahora nos lleva a un lugar seguro, nos lleva a Dios. En su muerte tenemos reconciliación. Sus sufrimientos son suficientes, son sustitutivos. Él lo sufrió en nuestro lugar y nos traen la reconciliación. Nos llevan a Dios. Pero miren, hermanos, al final el apóstol hace una aclaración bien importante. Dice al final del versículo 18, muerto en la carne, pero en el espíritu vivificado. Ok, es como está diciendo, ok, alto, voy a aclarar algo. La muerte corona su sufrimiento, pero es una muerte en la carne. Su espíritu sigue vivo. ¿Y qué es lo que quiere decir él, hermanos? Vean el versículo 19. Y este es el segundo elemento de una petición. De una petición de buena conciencia. Este es el segundo elemento con el que tenemos que estar de acuerdo con Dios.
Este es el segundo elemento que tenemos que aceptar por la fe. El primero es la muerte, los sufrimientos de Cristo. El segundo es su triunfo total y humillante. Su triunfo total y humillante. Porque miren lo que dice, hermanos, versículo 18, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes en los días de Noé. ¿Qué significa esto, hermanos? Parece un enigma, ¿verdad? Parece un misterio. Y ya le dije, el pastor Neptalí se los tiene que explicar profundamente. Pero yo se lo voy a explicar de la manera más simple que puedo, hermanos. De la manera más simple que puedo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que los sufrimientos de Cristo alcanzan su máximo nivel en su muerte en la carne, pero en su espíritu Él es vivificado, Él está vivo. Su cuerpo inerte permaneció en el sepulcro, como acabamos de cantar. Era su cuerpo el que estaba en el sepulcro, nada más. Su espíritu estaba activo, estaba vivificado. ¿Y qué es lo que estaba haciendo su espíritu? Mientras su cuerpo estaba en el sepulcro, ¿qué hacía su espíritu? ¿Qué hacía su espíritu? Bajaba donde están los espíritus encarcelados. No sé dónde es eso, hermanos. Neptalí les tiene que decir. ¿Quiénes son esos espíritus? Bueno, también Neptalí les tiene que decir. Espíritus rebeldes al Señor Jesucristo. Espíritus que desobedecieron a Dios desde los tiempos de Noé y están encarcelados. Y en su espíritu el Señor Jesucristo va donde ellos y les dice: he triunfado. He triunfado. La victoria es mía. Imagínense, hermanos, una guerra. Un rey luchando contra otro rey. Un ejército contra otro ejército. Y al final, pues, un rey triunfa. Un rey triunfa. Y lleva a todos los prisioneros y los mete en una cárcel. A los prisioneros del otro reino. Y después va donde ellos y les dice: yo triunfé, yo gané, yo soy el rey vencedor. Déjenme decirles cómo lo hice. Y comienza, hermanos, a decirles cómo lo hizo. Comienza a predicarles su triunfo, su victoria. ¿Cómo creen que se sientan estos derrotados? ¿Cómo lo recibirán esto, hermanos? Humillados, humillados. Cristo Jesús fue donde estos espíritus enemigos y rebeldes y les dijo: ¿saben qué? Acabo en una cruz, en un madero, acabo de obtener la victoria sobre todos ustedes. Lo que dice Génesis 3:15, lo acabo de cumplir. Donde dice: Él aplastará la cabeza de la serpiente. Yo lo acabo de hacer. Y voy a estar aquí con ustedes alrededor de 3 días hasta que resucite. Y se lo voy a estar diciendo. En Colosenses, el apóstol Pablo, no Pedro, el otro apóstol, dice que en la cruz Dios despojó a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Cristo fue y proclamó su victoria. Debemos estar de acuerdo con Dios en que Él sufrió por los pecados. Su sufrimiento es suficiente. Su sufrimiento es en nuestro lugar. Su sufrimiento nos reconcilia con Dios, pero también debemos estar de acuerdo que su victoria es total, aplastante y humillante. Y hay un tercer elemento con el que debemos estar de acuerdo con Dios. Un tercer elemento de nuestra confesión de fe: la vindicación gloriosa de Jesucristo. La vindicación gloriosa de Jesucristo. Vean el versículo 21.
Dice que el bautismo ahora los salva a ustedes. Y dice después, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Lo que está diciendo es que todo esto es vindicado, es decir, todo esto es confirmado, todo esto es comprobado, porque Jesucristo venció a la muerte, porque la tumba no pudo contenerlo, porque la piedra fue quitada, porque Él fue levantado, porque al tercer día resucitó de entre los muertos, porque Él vive. La resurrección es la vindicación gloriosa del Señor Jesucristo. Por la resurrección, nuestra profesión de fe, nuestra confesión, esa petición de buena conciencia no es en vano, porque Cristo Jesús resucitó. Y no solo eso, su ascensión. Él dice ahí en el versículo 22, habiendo subido al cielo, y ahora está a la diestra de Dios. Eso es su glorificación. Primero el apóstol en el versículo 18 habla de sus sufrimientos, su humillación. Pero ahora en el versículo 22 está hablando de su exaltación, su resurrección y su ascenso al cielo, hermanos. Eso es glorioso. Él fue glorificado cuando ascendió a los cielos, porque ¿quién más puede ascender a los cielos? ¿Quién más es recibido con los cielos abiertos? Solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia confirma, hermanos, que Dios usa el temporizador. Dios usa el temporizador. Y los temporizadores de Dios están corriendo. Algunos los conocemos, otros no los conocemos. El temporizador de Dios que no conocemos es el temporizador de nuestra propia vida. No sabemos cuándo seremos llamados a juicio. Por eso, ahora es el tiempo. No seamos como los rebeldes en los días de Noé. Tenían la oferta, ahí está el arca, solo tienes que entrar en ella. Pero no quisieron entrar. No seamos como ellos. Entremos en esta arca de salvación que es Cristo Jesús el Señor. Confiemos en sus sufrimientos, coronados por su muerte por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Su muerte es un pago por nuestros pecados. Confiemos en su victoria aplastante y humillante. Confiemos en su vindicación gloriosa, que Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Dice más adelantito ahí en 1 de Pedro 4, vean el versículo 3, 1 de Pedro 4, 3, dice, basta ya, póngale fin al temporizador suyo, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Póngale fin al tiempo de su pecado, al tiempo de andar en el camino de Caín, alejado de Dios, escondiéndose de la presencia de Dios. Póngale fin. Ya es suficiente, dice en otra Biblia. Ya no lo haga. Y el versículo 7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca el fin de su vida y se acerca el fin del mundo. Ahora es el tiempo de hacer esa petición de buena conciencia delante del Señor. Ahora es el tiempo de confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora es el tiempo de creer que Él es el Hijo de Dios, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora es el tiempo de clamar por su salvación.
El fin de todas las cosas está cerca. Si usted no ha recibido por fe al Señor Jesucristo, si no ha hecho esa confesión, esa petición, si no se ha puesto de acuerdo con Dios, hoy es el momento. Y si usted cree que ya lo ha hecho, pero la buena conciencia no aparece por ninguna parte, si no se puede decir de usted como se puede decir de Noé, así lo hizo Noé, entonces es el tiempo para que usted se examine, para que usted reflexione, celebrando, conmemorando la cena del Señor, recordando lo que Él hizo y también proclamando que Él va a resucitar, que Él va a volver, que Él va a volver por segunda vez a reinar. Medite en su situación. Vamos a pedir al grupo musical que pase adelante. Y en este momento, hermanos, escuchen lo que les voy a pedir. En este momento quiero que todos pasen adelante a tomar su pan y su copa, pero no hable, hermano. Hágalo en oración, examinándose, reflexionando si verdaderamente usted se ha puesto de acuerdo con el Señor. Si verdaderamente usted ha confesado a Jesucristo como el Señor de su vida. En esa actitud de oración y de examen de uno mismo, pase adelante por la cena del Señor.